Nos encontramos ahora con Ignacio Fernández Allende, presidente de CERMI Cantabria y de la Asociación Cántabra Pro Salud Mental de Ascasam. Lo primero, Ignacio, muchísimas gracias por atender esta entrevista. A vosotros por dedicarnos este tiempo. Lo primero, para la gente que no esté muy familiarizada con el mundo asociativo, con el mundo de la discapacidad, a grandes rasgos, ¿qué es CERMI Cantabria? Bueno, CERMI no vamos a detallar las siglas históricas que no tienen nada que ver con el concepto actual. CERMI Cantabria es la Confederación de Entidades de Discapacidad de Cantabria. Y lo conformamos un número de federaciones y asociaciones, en total 36 organizaciones, y atendemos a cerca de 30.000 personas. Bueno, formamos un grupo en las entidades de cerca de 30.000 personas aquí en Cantabria. ¿Cómo ha llevado el tejido asociativo de aquí de Cantabria el confinamiento y esta nueva normalidad que estamos viviendo? Bueno, el confinamiento ha atravesado varias fases. En una primera, pues por parte de la administración no sabían, por decirlo de alguna manera, cómo afrontar este tema. Las entidades, pues nos vimos de la noche a la mañana confinadas, pero no podíamos dejar de atender a nuestros usuarios en los centros y no podíamos desatender y desasistir a nuestra base social. Entonces comenzamos a diseñar una manera de trabajar diferente, distinta, porque si para una persona que no tiene una discapacidad el estar confinado en su casa supone ya un desgaste psíquico y físico importante, para una persona con discapacidad mucho mayor. Y luego hay algún tipo de discapacidades pues que la convivencia en sus casas con sus familias las 24 horas del día pues no son fáciles para ninguna de las dos partes. Si para personas que no tienen discapacidad desgasta una relación el convivir tanto tiempo, pues en estos casos mucho más, porque no podemos ocultar que en las entidades hay personal especializado que es la que se dedica a atender a estas personas, lo que mejor les conviene. Las familias ya nos hemos ido haciendo y aprendiendo y obteniendo conocimientos de las distintas patologías que tenemos en nuestras casas, ¿no? Pero claro, el personal especializado que mejor lo atiende es el de los centros. Reaccionamos rápidamente y se creó un sistema de atención en la mayoría de las entidades por videoconferencia. En aquellos casos, porque no olvidemos que la llamada brecha digital en la sociedad es grande, en la sociedad española, pero en la sociedad de la discapacidad mucho más. Entonces, pues ha habido muchas entidades que acudía al personal prácticamente sin medios de protección o con medios de protección propios, acudía a las casas para entregar tareas, recoger las anteriores y hemos podido observar y comprobar, primero, que todo lo que se había venido preparando a nuestros usuarios de los centros ha servido para que afrontaran de una manera muy normalizada este encierro, y por otra parte que las precauciones que se habían tomado en los centros eran importantes porque la incidencia en nuestros centros ha sido mínima. En Ascasam, también es presidente de Ascasam, como hemos comentado en la presentación, pues se encargan de esos problemas derivados de la salud mental. Lo comentaba un poquito ahora en la primera pregunta. ¿Se ha notado una mayor incidencia de nuevos casos derivados de esta situación? Sí, nos ha sorprendido. Inclusive durante la pandemia llegó un momento que tuvimos que abrir un servicio de atención psicológica telefónica, gratuita y universal. Es decir, cualquier persona, fuera o no socio de Ascasam, miembro de Ascasam o simpatizante, daba igual, atendíamos a todo el mundo. Se abrió un teléfono, comenzaron atendiéndolo 2 personas
y terminaron atendiéndolo 9. 9 psicólogos atendiendo, porque las llamadas eran, inclusive me llamaban, al ser móviles y haber tenido trascendencia en todo el territorio nacional, me llamaban compañeros de otras federaciones diciendo, oye, ¿puede llamarte gente de Cataluña? ¿Puede llamarte gente? Digo, pues hombre, llamar. Si llega un momento en que no podemos dar abasto, pues cesaremos la atención, ¿no? Y todo era gente que no había tenido ningún precedente de un problema de salud mental. Y con la conclusión ya de la pandemia, porque sobre todo esto lo hacíamos porque los servicios de atención psicológica, pues normalmente presencial, habían cesado o bien había gente que no quería presencialmente acudir a una consulta, ¿no? Entonces, el servicio ese telefónico fue un servicio importantísimo, reconocido a nivel nacional, e inclusive se interesó por él, que en una reunión, una videoconferencia que mantuvimos, pues se interesó por él y me preguntó insistentemente la reina Leticia por ese servicio de atención psicológica, es decir, trascendió de las fronteras de Cantabria. Y de los usuarios que ya estaban, que ya los tenéis un poquito recogidos y demás, claro, más o menos no lo has dejado caer, pero ¿cómo han vivido esta situación? Tanto los propios afectados como las familias, porque lo que tú Pues, decías, 24 horas al día cerrados. pues ha sido ejemplar, ¿eh? En todas las asociaciones, ¿eh? Es coincidencia, nosotros en los comités ejecutivos de CERMI, pues lógicamente, y luego hemos tenido una vía de chat, pues de emergencia, en donde las 24 horas del día compartíamos nuevas normativas, compartíamos todo y bueno, pues estábamos muy estrechamente unidos, técnicos de las entidades y directivos de las entidades. Y todos se han podido contrastar de que el comportamiento de familiares y de profesionales, que ya digo desde el principio prácticamente sin medios, pues estaban dando el callo, ha sido ejemplar. Y las, bueno, pues secuelas no han sido mayores que los que puede haber tenido pues cualquier otra persona que no tenga una discapacidad. Ujú. Esas son las secuelas, digamos, físicas y mentales de la gente, pero como tejido asociativo hay otra secuela importante y es la económica. Sí, ¿Cómo se ve el futuro económico en Cantabria a este nivel por parte del pues, SER? pues las consecuencias han sido importantísimas y demoledoras, ¿eh? Ha habido entidades que no lo han pasado nada bien. Hay que tener en cuenta que nosotros desde un primer momento hemos estado cubriendo gastos de mascarillas, o sea, todos los servicios y materiales de protección, pues corrieron las entidades. Luego, pues ya ha habido, a través de alguna subvención de ICAS y demás, que se han podido ir introduciendo ese tipo de gastos, pero hay un hecho que es incuestionable. Se han incrementado los gastos de personal. Al hacer grupos burbuja, pues no podías atender a todo el número de personas que habitualmente atendía un profesional. Ha habido que incrementar el número de profesionales, ha habido que incrementar gastos de energía, ha habido que incrementar todos los gastos, y hay uno que es muy importante. No en la época de la pandemia, que fue solucionado por el ICAS y la Consejería tras varias reuniones que mantuvimos, pero una vez que se reincorporaron en junio y se reabrieron los centros, ha habido muchas personas que de momento no han regresado a los centros por miedo a la pandemia. Los familiares pues han dicho que no tenían, hasta que no estuvieran vacunados y no estuviera esto solucionado, pues no volvían a los centros, y todas esas plazas pues no se cobran. Claro. Se reservan, pero no se cobran. Inclusive cuando acaba el periodo de tiempo de reserva que otorga el ICAS, que son 45 días,
pues la gente sabe que en estos momentos, aunque pierdan la plaza, la van a recuperar en el momento que quieran. Y claro, las entidades no han prescindido de personal porque pues uno de los principios de nuestras entidades es no solo atender a las personas usuarias con una discapacidad y a sus familiares, sino velar por mantener los profesionales y los puestos de trabajo que tenemos. Están hoy los centros con plazas libres en la mayoría de las entidades, y cuando antes estaban ocupadas prácticamente al 100%, y hoy en día hay muchas plazas libres y en consecuencia los ingresos pues han sido importantísimos. Eso es uno de los motivos que nos van a dar para pedir a la Administración que corran con esos cargos, porque las entidades somos sin ánimo de lucro y en consecuencia no hay beneficios, y vamos a tener que adaptar a la nueva normativa también las instalaciones, en muchos casos con gastos importantes, y no estamos teniendo los ingresos que estaban a unos precios que no se cubrían los gastos, pero es que con estas pérdidas añadidas, pues la situación es preocupante. Pues Ignacio Fernández Allende, de verdad, muchísimas gracias por atender esta entrevista y muchísimas gracias también por el trabajo que se hace tanto desde CERMI como desde Ascasam en su caso. Muchas gracias, un saludo. Gracias a vosotros, y no quiero que por ser la última pregunta quede un cierto sabor agrio, agridulce. Las entidades contamos con un capital humano importantísimo, y entre todas yo estoy seguro que, y porque nos asiste la razón, yo creo que con la Administración vamos a llegar a acuerdos para que esta situación económica pues no sea tan grave. Seguro que sí. Gracias.